El error conceptual más peligroso de nuestra era es creer que las democracias mueren bajo las balas o bajo el fuego cruzado, con tanques en las calles y militares asaltando los palacios presidenciales. Estás equivocado. Asumimos que la pérdida de la libertad es un evento explosivo y violento, pero la realidad es otra. Hoy las democracias mueren de forma silenciosa, asintomática y sobre todo con permiso de la ley. Un dictador moderno no rompe la constitución, la reescribe. A finales de 2024 e inicios del 2025 en Nicaragua se ejecutó una maniobra sin precedentes. La Asamblea Nacional, controlada al 100% por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que reescribió más de 100 artículos de su constitución. El objetivo, institucionalizar un régimen absolutista, creando la figura de la copresidencia y elevando a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, al mismo nivel de poder absoluto. Y por si fuera poco, Ortega acaba de cruzar la última línea roja. Ha manifestado abiertamente su intención de eliminar las elecciones este año, enterrando cualquier esperanza democrática que le quedaba al país. Pero esto esconde una estrategia maquiavélica. Al final de este video vas a entender exactamente cómo se hackea un estado desde adentro. Verás la fórmula exacta, el manual de instrucciones que están copiando líderes en todo el continente para adueñarse de un país usando a los mismos jueces que deberían detenerlos. Y aquí surge la pregunta del millón. Piénsalo un segundito. Si Daniel Ortega y Rosario Murillo ya controlan absolutamente al ejército, dominan a la policía, tienen a la oposición exiliada o encerrada en prisiones de máxima seguridad y manejan el país desde hace más de una década, ¿por qué tomarse la inmensa molestia de cambiar la constitución? ¿Para qué necesita un dictador que ya tiene el poder absoluto en sus manos hacer trámites burocráticos, desgastarse en asambleas y aprobar tediosas reformas legales? ¿Por qué no simplemente gobernar por la fuerza y ya? La respuesta resuena hoy en una era donde líderes de todo el espectro político coquetean con alterar las reglas del juego. Ortega necesita el papeleo porque la tiranía moderna exige disfrazarse de burocracia legítima. El eje que sostiene todo este macabro modelo se llama legalismo autocrático y su producto final es el constitucionalismo autoritario. La teoría constitucional clásica, desde las ideas de Locke hasta Montesquieu, diseñó las constituciones como camisas de fuerza. Estaban pensadas para limitar el poder del gobernante y proteger a las minorías frente a la tiranía de la mayoría. Pero aquí presenciamos la inversión total de la pirámide de Kelsen. Aunque Kelsen nunca habló de una pirámide, así nos referimos a sus ideas. Ortega se aprovecha de una falla en el sistema. Si logras controlar el Tribunal Supremo y el Congreso, que en Nicaragua se llaman la Corte Suprema de Justicia y Asamblea Nacional, puedes usar las reformas constitucionales no para limitar tu poder, sino para blindarlo de una legalidad incontestable. La Constitución deja de ser el escudo que te protege a ti, el ciudadano, y se convierte en la espada más afilada en las manos del tirano. Ellos no violan la ley, ellos son la ley. El desmantelamiento de la República de Nicaragua no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una partida de ajedrez maquiavélica. Me gusta mucho este término. Calculada y jugada a lo largo de décadas. En 1995, tras la revolución y el primer mandato de Ortega, Nicaragua aprobó reformas que eran un candado democrático. Prohibían la reelección inmediata y limitaban el cargo a 2 periodos. Un mecanismo de defensa contra el caudillismo histórico latinoamericano. Pero en el año 2000 ocurrió el primer movimiento. Ortega, desde la oposición, hizo el infame pacto de impunidad con el entonces presidente Arnoldo Alemán, quien estaba hasta el cuello en cargos de corrupción. Se repartieron las cuotas de poder en la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral y bajaron el umbral para ganar la presidencia en primera vuelta al 35%. Un pacto mafioso que le permitió a Ortega ganar en 2006 con apenas el 38% de los votos.
Para 2009, ya en el poder, Ortega se enfrentaba a su mayor enemigo. La Constitución le impedía reelegirse. En lugar de sacar al ejército y dar un golpe de estado a la antigua, ejecutó otro golpe. Acudió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la misma que había llenado de jueces afines gracias al pacto del año 2000. Y esos magistrados emitieron la infame sentencia 504. Declararon en un acto de prestidigitación jurídica absurdo por demás que el artículo constitucional que prohibía la reelección era inconstitucional. Así de irónico. En el 2014, ya sin frenos, superó todos los límites. Con una mayoría absoluta modificó la Constitución para eliminar de un plumazo cualquier límite a la reelección e instaló a los militares activos en cargos civiles, desdibujando la línea entre el ejército y la política. Si se les va pareciendo a cositas que han visto por ahí o que podrían pasar en Colombia, no se van a poner bravos conmigo ni a decir que soy de aquí, que soy de allá, de derecha, de izquierda. Solo estoy contando lo que pasó en Nicaragua. Esto nos lleva al 2024 y al 2025, la muerte definitiva de Montesquieu y la separación de poderes. El golpe final. Esta última reforma no solo inventó la copresidencia para asegurar una sucesión dinástica, preparando el terreno para su hijo Laureano, porque además Ortega y su señora esposa tienen varios hijos que fungen como funcionarios gubernamentales, asesores presidenciales y operadores de negocios clave, sino que deroga jurídicamente la República. En su nuevo artículo 132, la Constitución de Nicaragua establece sin pudor que la presidencia coordina a los poderes legislativo, judicial y electoral. Traducido, no hay independencia, hay sometimiento. Y lo más aterrador, triste o como le quieran llamar, en la reforma también se legaliza la, escucha bien, apatridia, la pérdida de la nacionalidad para quienes sean considerados traidores a la patria y para aquellos que adquieran una segunda nacionalidad. Una pausa para aclarar que no estamos haciendo un análisis político, de derecha o de izquierda como muchos quisieron ver en el video anterior, sino que estamos haciendo una síntesis jurídica de una realidad que todos podemos ver. Si te resulta valioso este análisis sobre la estrategia legal de las dictaduras actuales, suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí estudiamos el derecho detrás del caos. Sigamos. ¿Cómo lograron los jueces orteguistas justificar lo injustificable en el año 2009? Usaron una pirueta jurídica que en otros tiempos no se habría ni pensado. Afirmaron que prohibirle la reelección violaba los derechos humanos de Daniel Ortega. Sí, escúchame bien, usaron el derecho a la igualdad y a la participación política consagrado en pactos internacionales como caballito de Troya. Utilizaron el lenguaje garantista de los derechos humanos para reducir la democracia a sus mínimos. Esto es desconocer lo que en el derecho constitucional comparado se conoce como la doctrina de las reformas constitucionales inconstitucionales, que teóricamente nació en Europa pero se materializó a nivel jurisprudencial en la India en la década de 1960. La teoría de la estructura básica, que dice que toda constitución tiene cláusulas pétreas, el ADN del Estado. Es decir, que incluso un cambio en la Constitución formalmente aprobado por el Congreso, Parlamento, Asamblea Nacional o como se llame, puede ser declarado nulo si destruye o altera los principios esenciales o la estructura básica de la Constitución. Si tocas la separación de poderes, no estás haciendo una reforma, estás cometiendo una demolición. Pero si crees que esto es un problema aislado de la vieja guardia revolucionaria de Nicaragua, mira por la ventana un momentito. El legalismo autocrático es hoy un modelo de exportación. Hablemos de El Salvador. Nayib Bukele se enfrentaba exactamente al mismo problema. Una constitución con uno de los candados más férreos del continente contra la reelección, el artículo 152. Pero mientras Ortega logró el control de la Corte Suprema gota a gota, mediante negociaciones lentas a lo largo de los años con su pacto de impunidad, Bukele optó por la guerra relámpago, la Blitzkrieg institucional. El 1 de mayo del 2021, en el primerísimo día que su partido Nuevas Ideas tuvo mayoría en la Asamblea, ejecutaron un golpe fulminante. Destituyeron de tajo,
de noche y de forma totalmente irregular a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, reemplazándolos esa misma noche por abogados incondicionales al oficialismo. Y aquí viene la otra diferencia brillante. Recuerda que los magistrados orteguistas en Nicaragua apelaron a una violación de derechos humanos para forzar la reelección. Pero la nueva sala impuesta por el buquelismo en el 2021 no usó derechos humanos, sino que hizo una contorsión gramatical. Dijeron que la prohibición del artículo 152 solo aplicaba si el presidente había gobernado el periodo anterior al actual. Bajo una interpretación insólita de la sintaxis, establecieron que Bukele podía reelegirse siempre y cuando pidiera una licencia 6 meses antes de iniciar el nuevo mandato. Una simple formalidad burocrática. Bukele pidió permiso, dejó a Claudia Rodríguez de Guevara como designada a finales del 2023 y ¡pum!, legalizó su candidatura para el 2024, usando el propio texto que estaba diseñado específicamente para detenerlo. Otra jugadita para eliminar las reglas clásicas del constitucionalismo y mantenerse en el poder. Pero aquí radica la divergencia crítica, la que define el futuro de la política latinoamericana. El combustible de la legitimidad. El modelo de Ortega es la imposición de una minoría. Daniel Ortega nunca tuvo mayorías aplastantes genuinas. Llegó en el 2006 con el 38%. Por lo tanto, para consolidar su dinastía, su mutación legal requirió violencia estatal, exilio masivo de la oposición, cancelación de partidos y un fraude electoral evidente. Un sistema sostenido por la fuerza bruta. El modelo de Bukele, en cambio, es el del autoritarismo de mayorías. Bukele ejecutó su maniobra impulsado por una popularidad histórica superior al 80%. Cimentada en su draconiana y exitosa política contra las pandillas. A diferencia de Ortega, Bukele no necesitó hacer fraude en las urnas. La población salvadoreña votó masivamente por él, aplaudiendo la maniobra. Estuvieron y están dispuestos a sacrificar el sistema de frenos y contrapesos y la sacrosanta legalidad constitucional a cambio de seguridad en las calles y de no vivir bajo el terror de las maras. Si Nicaragua es la demostración lúgubre de cómo el legalismo autocrático puede construir una tiranía dinástica clásica desde las cenizas institucionales, El Salvador es la prueba definitiva e incómoda de que las democracias modernas también pueden ser desmanteladas con el aplauso ensordecedor del público, siempre y cuando quien vulnere la Constitución tenga a las masas de su lado. El fin justificará los medios jurídicos. En ambos casos, el verdugo de la República no fue un general de 4 estrellas comandando un ejército. Fueron los jueces y sus sentencias. Y si quieres seguir viendo cómo el sistema de justicia puede ser distorsionado, no solo para mantener a los presidentes en el poder, sino para destruir judicialmente a la competencia política, sigue conectado a este canal en el que analizamos el derecho detrás del caos. Hasta la próxima.